Mientras trabajaba como analista junior, descubrí un patrón recurrente en una serie de transacciones sospechosas. Cuando presenté las pruebas a mi jefe, su expresión cambió. Parecía inquieto. Estos clientes son demasiado importantes. Déjalo, dijo con firmeza. Al día siguiente me despidieron, oficialmente por reestructuración. No discutí. Hice las maletas en silencio. Antes de salir, hice una última parada. Me llamo Matthew Shaw. A los 28 años trabajaba como analista financiero junior en Westbrook Investment Partners en Denver, a punto de cumplir los 2 años. Pasaba la mayor parte del tiempo metido en hojas de cálculo, buscando el tipo de incoherencias que a otros se les escapaban. No me gustaba mucho la política de la oficina. Rara vez participaba en las copas de sobremesa o en los cotilleos casuales. Pero tenía un don para los datos. Los números dicen la verdad. Y cuando sabes cómo leerlos, los patrones no tienen dónde esconderse. Eso es lo que me molestaba de las cuentas del grupo Harley. Al principio los errores eran pequeños, totales de facturas ligeramente desviados, discrepancias extrañas en los números de ruta, los mismos 3 destinos que aparecían una y otra vez. Los proveedores parecían legítimos sobre el papel, pero no tenían presencia en Internet ni direcciones físicas verificables. Mi supervisor directo, Curtis Brandt, trabajaba en un elegante despacho esquinero. Unos caros palos de golf descansaban sobre el aparador. Aquel martes por la tarde llamé a su puerta con una carpeta bajo el brazo. Sin levantar la vista del monitor, me hizo señas para que entrara. «¿Qué pasa, Shaw?» Coloqué la carpeta con cuidado sobre su escritorio. «He notado algo extraño en las cuentas de Harley». Miró la carpeta y luego volvió a mirarme. «¿Cómo de extraño?» Señalé las entradas resaltadas. Estos pagos se canalizan a través de empresas fantasma, la misma secuencia de enrutamiento, cantidades infladas, es deliberado. Curtis hojeó las páginas lentamente, con el rostro tenso mientras leía. Cuando cerró la carpeta, su mano se detuvo en ella demasiado tiempo. «Estos clientes son demasiado valiosos», dijo en voz baja. «Déjalo». No insistí. Solo asentí con la cabeza. Entendido. De lo que no se daba cuenta era de que ya había hecho una copia de seguridad de todo. Su tono decía más que sus palabras. Algo me decía que podría necesitar esas pruebas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Heather, de Recursos Humanos. «La empresa se está reestructurando», dijo. «Tu papel está siendo eliminado. No es nada personal. Un depósito de indemnización ya estaba en camino. Por favor, recoge tus cosas antes del mediodía». Nadie me miró mientras empaquetaba. Era extraño lo rápido que te vuelves invisible. 3 años antes, me había mudado a Denver después de obtener mi maestría en análisis financiero. Mi abuela me había dejado lo justo para pagar mis préstamos estudiantiles. No mucho más. Solía decirme: «Matthew, confía siempre en tu instinto. Los números no mienten, pero la gente, definitivamente sí». Ella me había criado después de perder a mis padres en un accidente de coche a los 12 años. Westbrook no era exactamente el trabajo de mis sueños, pero tenía una buena reputación. Mantenía la cabeza agachada, trabajaba muchas semanas minus 60 horas, a veces más, y me había ganado fama de fiable, aunque no de ostentosa. Curtis me había contratado personalmente. «La gente se pierde cosas», dijo durante la entrevista. «Necesito a alguien que no lo haga». Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. Las cuentas de Harley estaban prohibidas. Solo unas pocas personas las manejaban, y cada vez que hacía preguntas, las respuestas eran vagas o evasivas. Una vez oí a Curtis decir por teléfono: «No, nadie está indagando. Se maneja como habíamos planeado». Ignoré esas señales de alarma. Estaba centrada en construir algo: respeto, una carrera, un futuro estable. No quería dramas. Había una persona que podría haber visto lo mismo que yo.
Jennifer Riley, analista senior de cumplimiento, trabajaba 2 plantas más abajo. Tenía una reputación aguda, seria, no se le escapaba nada. Nos habíamos cruzado varias veces en la sala de descanso. Una vez se pasó por mi mesa para preguntarme por una discrepancia que yo había señalado. Bien visto, me dijo, escudriñando las pilas ordenadas de mi mesa. La mayoría de la gente no se molestaría en investigar tanto. Solo hago mi trabajo, le dije. Me estudió un segundo más. Sigue haciéndolo. Toma. Me dio su tarjeta. Si algo va mal, mi puerta está abierta. Metí la tarjeta en la cartera, detrás del carné de conducir. No pensé que la necesitaría, pero había habido otra señal de alarma. Hacía 2 meses, otro analista, Trevor, había sido despedido de repente. El rumor era que había estado husmeando en cuentas sensibles. En aquel momento pensé que había cometido un grave error. Ahora me preguntaba si había encontrado el mismo rastro que yo. Un día antes de reconstruir todo, Curtis me invitó a almorzar. Inusual. Nunca lo había hecho. Me preguntó sobre mis planes futuros, si me veía quedándome en Westbrook. Dijo que yo prometía. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que era una prueba de lealtad. Quería ver si mantendría la boca cerrada. Fallé sin siquiera saber que estaba siendo probado. La mañana después de que me despidieran, estaba sentado en mi apartamento mirando el portátil. Antes de salir de la oficina, había reenviado los archivos de Harley a mi correo electrónico personal. Probablemente no fue la decisión legal más inteligente, pero algo dentro de mí me decía que no se trataba solo de una mala conducta interna, sino de algo más grave. Creé una hoja de cálculo que rastreaba cada transacción marcada. En 6 meses, más de $4 millones habían pasado por esas empresas falsas. En el trabajo no había visto todo el alcance. Ahora se veía claramente. Alguien estaba blanqueando dinero y Curtis estaba implicado. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Alicia, otra analista. Me he enterado de lo que ha pasado. Qué raro que no te avisaran. ¿Tomamos algo esta noche? No respondí. No estaba preparada para hablar. Ya no estaba segura de en quién podía confiar. Saqué mi cartera y encontré la tarjeta de Jennifer. Su línea directa me devolvió la mirada. Pasé el dedo por la pantalla. ¿Qué sentido tenía? Ya me habían despedido. Enfrentarme a una empresa como Westbrook supondría facturas legales, estrés y la posibilidad de perder mi futura carrera. Me tacharían de denunciante. Un riesgo. Una responsabilidad. Tal vez debería irme. Empezar de cero en otro sitio. Mi apartamento parecía más pequeño de lo habitual. Cogí las llaves y salí a dar una vuelta. Acabé en el parque al que mi abuela solía llevarme cuando era niña. Me senté en un banco, viendo a los perros perseguir frisbees y a los corredores pasar. Confía en tu instinto, Matthew. Casi podía oír su voz de nuevo. ¿Qué me decía mi instinto? Que algo iba muy mal, que gente poderosa estaba manipulando el sistema en su beneficio, que Curtis ya había hecho su elección y no era la ética, y que yo tenía que tomar una decisión. Cuando llegué a casa, imprimí las 317 páginas. Las organicé por fecha, marqué a cada cliente sospechoso y redacté un resumen de todo lo que había encontrado. Lo metí todo en un sobre grande de papel manila. Ya no me sentía enfadada, me sentía centrado, resuelto. Envié a Jennifer Riley un breve correo electrónico. Asunto: urgente, Grupo Harley Cuerpo. Encontré algo que deberías ver. ¿Podemos vernos mañana? 20 minutos más tarde, ella respondió. Su respuesta: en mi oficina. 9 a.m. Esa noche dormí mejor que en meses. Por cierto, su despacho era más pequeño de lo que imaginaba. Sin ventanas, solo paredes forradas de archivadores y gruesas carpetas reglamentarias. Cuando cerré la puerta, Jennifer me indicó la silla que había frente a su escritorio. Ya no trabajo aquí, le dije, poniéndole el sobre delante, pero pensé que alguien tenía que ver esto. No lo abrió de inmediato. Empieza por decirme qué estoy viendo. Así que le conté todo.
cómo había encontrado las empresas fantasma, los patrones de enrutamiento repetidos, las facturas abultadas, la respuesta de Curtis para enterrarlo y cómo fui convenientemente despedido a la mañana siguiente con el pretexto de una reestructuración. Jennifer no se inmutó, escuchó, absorbiendo cada palabra. Luego, sin mediar palabra, abrió el sobre y empezó a revisar los documentos. «Hiciste copias de los registros financieros internos», dijo finalmente. No era una pregunta. Lo hice. ¿Te das cuenta de que eso viola la política de la empresa y podría considerarse ilegal? Lo sé. Me miró durante un largo momento, midiendo algo. ¿Qué quieres de todo esto, Matthew? Nada. No podía irme sin hacer algo. Exhaló lentamente y cerró la carpeta. Lo investigaré, dijo. Pero no puedo prometer nada. Metió el sobre en un cajón y lo cerró. Y debes entender que esto puede ser contraproducente. Muy duro. Me levanté para marcharme. Lo entiendo. ¿Lo entiendes?, preguntó. Los clientes de Westbrook tienen bolsillos profundos y equipos legales despiadados. Si tienes razón, la gente va a perder puestos de trabajo. Tal vez ir a la cárcel. No van a caer en silencio. Ya me despidieron. ¿Qué más pueden hacer? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. 3 días más tarde, recibí una carta certificada del Departamento Legal de Westbrook. Me acusaban de robo de datos confidenciales, violación de acuerdos de confidencialidad y difamación. Me exigían que devolviera todos los documentos de la empresa y firmara una declaración retractándome de mis acusaciones. La frase final lo dejaba claro. Si me negaba, interpondrían todos los recursos legales disponibles. No era una advertencia, era una amenaza. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. «Matthew, soy Curtis, tenemos que hablar». Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi tono neutral. No creo que sea una buena idea. «Mira», dijo, «las cosas se nos fueron de las manos. Entiendo que estés enfadada por cómo acabaron las cosas, pero esta no es la forma de afrontarlo. Si lo dejas pasar, tal vez podamos llegar a un acuerdo, tal vez incluso traerte de vuelta». «¿Volver a qué, Curtis?», pregunté. «¿A un equipo que encubre el blanqueo de dinero?» Silencio. Luego, «No sabes de lo que estás hablando, ni con quién te estás metiendo. Esta gente», se detuvo. «Queda conmigo para tomar un café. 15 minutos». «No, gracias». «Estás cometiendo un error, Shaw. Uno grande». Cuando terminó la llamada, me puse en contacto con un abogado. La consulta me costó casi un día entero de sueldo de mi antiguo trabajo, pero necesitaba respuestas. Se llamaba Elaine Donovan y estaba especializada en casos de denuncias de empresas. Me escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba todo. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Te has puesto en una situación peligrosa», dijo. «Pero si tu historia se sostiene, podría aplicarse la protección de los denunciantes». «Entonces tengo un caso». «Tal vez. Lo difícil es demostrar que tu despido fue una represalia. Si lo presentan como una reestructuración, se habrán amparado». «Entonces, debo rendirme», sacudió la cabeza. «No he dicho eso. He dicho que va a ser difícil. Necesitaremos pruebas más sólidas que relacionen tu despido con el fraude que descubriste». De camino a casa, vi un sedán negro aparcado enfrente de mi edificio. La misma marca, el mismo modelo que me había seguido cuando salí de la oficina de Elaine. Podía no ser nada, o tal vez mi paranoia estaba justificada, tal vez me había metido en algo más grande de lo que pensaba. Esa noche, dormir no fue fácil. Seguí repitiendo la advertencia de Curtis. Esta gente, ¿de quién tenía miedo? ¿A los clientes? ¿Alguien más arriba en Westbrook? Abrí mi portátil y empecé a investigar sobre el grupo Harley. A primera vista, se trataba de una empresa de capital riesgo con inversiones en el sector inmobiliario, mercados emergentes y una serie de sectores vagamente definidos. Su consejero delegado, Thomas Harley, era un fantasma.
Ni entrevistas ni redes sociales, apenas una huella digital. Su sitio web parecía profesional, pero ofrecía pocos detalles reales. Entonces lo encontré. Un breve artículo de prensa de 3 años antes. Antes de incorporarme a Westbrook, el Harley Group había sido investigado por la SEC por fraude bursátil. El caso se archivó sin explicaciones. Seguí investigando y encontré un artículo archivado en el que se señalaba que el investigador principal de la SEC en el caso había dimitido repentinamente a mitad de la investigación. Desapareció de la escena pública. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, casi medianoche. Me asomé por la mirilla. Jennifer Riley estaba en el pasillo, tensa. ¿Puedo pasar? Abrí la puerta y me hice a un lado. Entró rápidamente mirando por encima del hombro antes de que yo cerrara la puerta. ¿Me has seguido?, pregunté, medio en broma. No sonrió. Quizá, no estoy segura. Dejó caer su bolso sobre la encimera de mi cocina y sacó un pendrive. Encontré mucho más. Lo que viste fue solo el principio. Conectó el pendrive a mi portátil. Aparecieron carpetas ordenadas por año que se remontaban a 5 años atrás. Las cuentas de Harley no eran las únicas, dijo, abriendo los archivos. Al menos otros 3 grandes clientes están haciendo lo mismo, todos de alto valor, todos protegidos. ¿Protegidos por quién?, pregunté. Ella me miró a los ojos. Por Jonathan Westbrook en persona. El nombre golpeó como un martillo. El fundador, el hombre cuyo nombre estaba en la fachada del edificio. ¿Hasta dónde llega esto? Por lo menos el director financiero, posiblemente el jefe de servicios al cliente también. Están canalizando dinero al extranjero utilizando la infraestructura de Westbrook para que parezca limpio. Me senté lentamente, asimilándolo. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué no ir directamente a los federales? Necesitaba estar segura primero, dijo, y necesitaba a alguien que lo supiera, alguien de fuera, un seguro. ¿Un seguro contra qué? Hace 3 años, un analista llamado David Weber encontró anomalías similares. Las denunció a la SEC. Hizo una pausa. 2 días después, murió en un accidente de coche. Se me revolvió el estómago. ¿Crees que no fue un accidente? No sé qué pensar, pero en sus notas mencionaba al grupo Harley por su nombre. Me quedé mirando la pantalla. Nombres, cuentas, rutas, capas de engaño. Esto no era solo una cuestión de contabilidad interna. Esto fue organizado, metódico y protegido en la parte superior. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Jennifer cerró el portátil. Lo llevamos a alguien que no puede ser comprado, alguien fuera del alcance de Westbrook. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la deslizó por la mesa. Oficina Federal de Investigación. Tengo un contacto. Trabaja en delitos financieros. Pero una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Pensé en el coche negro, en David Weber, en la advertencia de Curtis. ¿Cuándo nos reunimos con él? Mañana, asentí. Me apunto. Después de que Jennifer se fuera, copié los archivos de su pendrive y lo escondí detrás de un zócalo suelto en mi cuarto de baño, mi propio tipo de seguro. Esa noche no dormí en mi apartamento. Algunos instintos están ahí para protegerte y en este confié. Era fácil no ver la oficina del FBI, sin señales, ni banderas, un simple edificio gubernamental en el centro de la ciudad. La agente Tessa Harding no se parecía en nada a los agentes del FBI que se ven en las películas. Ni traje negro ni expresión adusta, solo una mujer de unos 40 años con zapatos cómodos y los ojos cansados de alguien que ha visto demasiado. Empecemos por el principio, dijo. Durante las 2 horas siguientes, Jennifer y yo lo explicamos todo. Las empresas fantasma, el acceso inusual a las cuentas, los rastros de dinero, las represalias, incluso la posibilidad de que estuviera relacionado con una investigación de la SEC abandonada años atrás. La agente Harding tomaba notas metódicamente,
interrumpiéndonos solo para hacer preguntas concretas y precisas, o para salir y hacer rápidas llamadas de verificación. Cuando por fin terminamos, se reclinó en su silla. Si su información concuerda, dijo, este podría ser un caso enorme. Un fraude de esta envergadura casi siempre está relacionado con algo mayor: narcotráfico, corrupción política, evasión fiscal internacional. ¿Así que investigarán?, preguntó Jennifer. Ya lo estamos haciendo, respondió Harding. Lo que has traído confirma varios hilos en los que hemos estado trabajando durante meses. Luego me miró directamente. Pero necesitaremos tu testimonio. Eso significa ir a declarar, posiblemente testificar ante un tribunal. Pensé en lo que eso significaría: ser etiquetado como el tipo que acabó con su propio bufete, en las amenazas de Curtis, en la voz de mi abuela instándome a confiar en mis instintos. Lo haré, dije. Harding asintió. Entonces tendremos que proceder con cuidado. Esta gente tiene dinero, abogados y contactos. Por ahora, no habléis con nadie de esta reunión. Nos dio a cada uno una tarjeta con un número de teléfono. Si ocurre algo inusual, lo que sea, llamad inmediatamente. Mientras salíamos del edificio, Jennifer me tocó suavemente el brazo. Quizá quieras quedarte en otro sitio unos días, solo hasta que las cosas empiecen a moverse. Ya he estado 2 noches en un hotel barato, dije. Ella sonrió débilmente. Muy lista. Luego añadió: es curioso, cuando Curtis te contrató, le dijo a todo el mundo que eras demasiado tranquila para hacer olas. Parece que se equivocaba. No es el primero. Esa tarde tenía una entrevista de trabajo en una pequeña empresa financiera al otro lado de la ciudad. No mencioné a Westbrook, no saqué el tema de la investigación, solo me centré en mi experiencia y en lo que yo aportaba. El director de contratación parecía interesado. Me dijo que pronto tendría noticias suyas. 3 días después, mientras salía del hotel para hacer un recado rápido, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto, número desconocido, aparcamiento, nivel 3, Honda azul, 20 minutos, sin nombre. Solo una persona sabía dónde me alojaba, Jennifer. Consideré llamar al agente Harding, pero ganó la curiosidad. Tomé precauciones. Aparqué un nivel por encima, bajé en silencio y me quedé cerca de la salida. El Honda azul estaba allí. La ventanilla del conductor estaba bajada. Pero dentro no estaba Jennifer, era Trevor, el analista que había sido despedido antes que yo. Entra, dijo con urgencia. Dudé. Por favor, es sobre Jennifer. Subí al asiento del copiloto. ¿Cómo me encontró? Ella me dijo dónde te alojabas, dijo. Ayer, antes de que la detuvieran. Se me cayó el estómago. ¿Quién la agarró? La seguridad de Westbrook. Dicen que robó datos confidenciales de clientes. Está retenida por su equipo legal. Se pasó una mano por el pelo. Mira, sé lo que ambos encontraron. Vi partes hace 6 meses, por eso me despidieron. ¿Por qué vienes a mí ahora? Porque Jennifer me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y porque esto, lo que está pasando en Westbrook, es más grande de lo que ninguno de los dos pensábamos. Me entregó una unidad USB. Contiene datos de cuentas en paraísos fiscales, estados financieros manipulados e incluso archivos de audio, conversaciones entre ejecutivos de Westbrook y representantes de Harley Group. Jennifer lo sacó antes de que apagaran su sistema. Me quedé mirando el pequeño aparato que tenía en la mano. ¿Por qué no lo llevaste tú mismo al FBI? Porque Westbrook tiene gente en lugares que no debería, incluso en las fuerzas del orden. Jennifer dijo que tenías a alguien de confianza. Me miró. ¿Lo tienes? Pensé en la agente Harding, en su serena claridad, en lo rápido que había comprendido a qué nos enfrentábamos. Sí, dije. Lo entiendo. Allí mismo, en el coche de Trevor, llamé al número que me dio Harding. Le expliqué todo. En menos de 1 hora, Trevor y yo fuimos escoltados a otra oficina federal.
Sus archivos fueron duplicados y registrados bajo estricta seguridad. Al anochecer, todo había cambiado. Jennifer fue recogida por agentes del FBI en las afueras de Westbrook, formalmente para su protección. Se estaban redactando órdenes de arresto, y yo fui trasladado a un hotel seguro bajo vigilancia federal. La última llamada que hice esa noche fue a mi abogado. «Se mudan mañana», le dije a Elaine. «Te necesito conmigo». «Estaré allí», dijo. «Y Matthew, pase lo que pase, hiciste lo correcto». Esa noche me quedé despierto en una habitación de hotel sencilla y desconocida. Hacía 3 semanas, yo no era más que otro analista junior, haciendo tranquilamente mi trabajo. Ahora era el testigo clave en lo que el agente Harding había calificado como uno de los casos de delincuencia financiera más importantes de la historia reciente. Ya no sentía miedo, solo concentración. La redada comenzó a las 9:02 de la mañana de un martes. Agentes del FBI irrumpieron en Westbrook Investment Partners por todas las entradas. Otros equipos ejecutaron órdenes de registro simultáneas en los domicilios de Jonathan Westbrook, el director financiero, y 3 socios principales. Otro equipo atacó la sede de Harley Group en el centro de Denver. Desde el coche del agente Harding, aparcado al otro lado de la calle, vi cómo se desarrollaba el caos. Los empleados salían en tropel, aturdidos y confusos. Algunos fueron detenidos y entrevistados en la acera. Otros se agrupaban, mirando sus teléfonos en busca de respuestas. Entonces le vi. Curtis Brandt. Le llevaban a un todoterreno negro, sin esposas, pero estaba claro que no salía del edificio por voluntad propia. Su rostro estaba fijo, tensa, enojado, tal vez asustado. «Está cooperando», dijo Harding, tratando de llegar a un acuerdo. Por supuesto que lo estaba. Casi me río. Curtis levantó la vista cuando el todoterreno se alejó. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través de las ventanillas. No parecía sorprendido, solo derrotado. Por la tarde era noticia nacional. Importante empresa de inversiones asaltada en una investigación multimillonaria por fraude. Aún no habían revelado mi nombre, pero era solo cuestión de tiempo. Jennifer me llamó desde la oficina de su abogado. Ofrecen inmunidad al personal de bajo nivel que coopere, pero a los ejecutivos están en serios problemas. Jonathan Westbrook, arrestado en su casa, encontraron archivos triturados en su chimenea. ¿Y Harley? Se fue. Dejó el país la semana pasada, pero los federales congelaron los activos de la compañía. 2 días después, me senté en la oficina de una fiscal federal llamada Diane Lawrence. Seria, precisa, sin tonterías. Repasamos todo de nuevo. Los archivos de Trevor, mis originales, documentos incautados en la redada, declaraciones juradas de al menos 6 empleados que habían visto partes del plan, pero habían tenido miedo de hablar antes. Cuando terminamos, Lawrence cerró su carpeta. «Señor Shaw», dijo la fiscal, con voz tranquila pero firme. «Su testimonio es fundamental para este caso, pero quiero que entienda perfectamente en qué se está metiendo. La defensa intentará desacreditarle. Te llamarán amargada, te acusarán de incompetente o de buscar venganza. No será fácil». «Lo entiendo», respondí. «¿Estás preparado para eso?» Pensé en las amenazas veladas de Curtis, sobre Jennifer siendo arrastrada a una habitación trasera por la seguridad de Westbrook, sobre David Weber, que podría haber sido silenciado por hacer exactamente lo que yo estaba haciendo ahora. «Sí», dije, «estoy listo». Las primeras acusaciones llegaron una semana más tarde. Jonathan Westbrook, el director financiero, y 2 socios principales fueron acusados oficialmente: fraude, blanqueo de dinero, conspiración. Curtis también fue nombrado. Su cooperación le había valido cargos menores, pero su carrera estaba acabada. La mañana en que se hicieron públicas las acusaciones, recibí un correo electrónico de la empresa en la que me había entrevistado semanas antes.
Se habían enterado de mi implicación. Los rumores del sector corrían deprisa. La oferta de trabajo venía acompañada de un generoso aumento de sueldo y una nota personal del director general. Necesitamos gente que haga lo correcto, aunque sea difícil. Acepté en el acto. Un mes después, la última pieza encajó en su sitio. Me llegó una carta del programa de denuncias de la SEC. Como mi información había contribuido directamente al éxito de la aplicación de la ley, podía optar a una recompensa, el 15% del total de las multas que Westbrook pagaría. La cifra me hizo sentarme. No tendría que preocuparme por el dinero en mucho tiempo. Esa tarde, visité la tumba de mi abuela. Dejé un ramo de flores frescas junto a su lápida. Tenías razón, dije en voz baja. Confía siempre en tu instinto. En mi mente podía oír su risa. 6 meses después de la redada, estaba sentado en una cafetería del centro, revisando los informes trimestrales de mi nueva empresa. Mi teléfono zumbó. Alerta de noticias. El exdirector general de Westbrook se declara culpable en un caso de fraude federal. Jonathan Westbrook había aceptado finalmente un acuerdo con la fiscalía, de 7 a 10 años de prisión. La empresa que una vez llevó su nombre ya no existía. Sus activos habían sido vendidos y su reputación había quedado permanentemente chamuscada. Cerré el artículo y volví a mi hoja de cálculo. Los medios de comunicación habían pasado página. Nuevos escándalos, nuevas historias, pero las réplicas persistían. Normativas más estrictas, auditorías de cumplimiento en toda la empresa, susurros en las clases de ética de las escuelas de negocios. Curtis salió en libertad condicional y con una sentencia suspendida. Lo último que supe es que trabajaba en la oficina de seguros de su cuñado en Nebraska. Me envió un correo electrónico una vez. Espero que lo entiendas. Nunca terminé de leerlo. Jennifer se había recuperado. Le habían ofrecido un puesto en una consultoría de cumplimiento de primer nivel. Su experiencia la hacía muy valiosa. De vez en cuando quedábamos para tomar un café. No exactamente amigas, más bien co-sobrevivientes. Trevor se mudó a Seattle. Empezó una nueva vida en una empresa tecnológica, lejos de las finanzas. No miró atrás. ¿Y yo? A mí me iba bien. El nuevo trabajo era exigente, pero en el buen sentido. Mi jefe respetaba mi minuciosidad. Valoraba que no ignorara las señales de alarma solo para que las cosas no fueran mal. La recompensa del denunciante permaneció casi intacta en una cuenta de inversiones. Utilicé parte de ella para comprar una modesta casa a las afueras de la ciudad. Tenía un pequeño jardín. A mi abuela le habría encantado. Seguía mirando por el retrovisor más que la mayoría. Seguía guardando copias de seguridad encriptadas de todo lo importante. Seguía creyendo más en los patrones que en las promesas, pero dormía bien. Aquella tarde, mientras recogía mis cosas y me terminaba el café, un joven se acercó a mi mesa. Poco más de 20 años, con mucha energía y una cartera pegada al pecho. «Disculpe», me dijo, «¿es usted Matthew Shaw?» Asentí, con cautela. «Soy Jason. Acabo de empezar en Meridian Financial. Me dijeron que debería hablar contigo sobre el cumplimiento, que eres la persona más indicada para explicarme por qué es importante». Lo miré por un momento. Me recordaba a mí mismo, no hacía tanto tiempo, verde, esperanzado, inconsciente de lo complicado que puede ser hacer lo correcto. «Siéntese», le dije, señalándole la silla de enfrente. «Te contaré una historia sobre patrones y por qué son importantes». Se sentó, abrió su cuaderno y preparó el bolígrafo. Empecé por el principio. A veces, el acto más poderoso no es hacer ruido, es negarse a mirar hacia otro lado cuando todos los demás ya lo han hecho.